This meeting is being recorded. Listo, profe. Ok, gracias. Entonces, podemos ver entonces que tenemos el cloro residual libre, que esto es lo que nosotros tenemos que proveer, que llegue a nuestros hogares. En nuestros hogares, acuérdense que tiene que haber la cantidad de dosis de cloro que permita que luego de haber desinfectado durante en el tanque y en el proceso de distribución, garantizar que llegue a nuestros hogares. Entonces, esta cantidad de cloro libre es justamente cuando hacemos el corte del cloro residual total que debería de haber durante el proceso, cortamos la gráfica y leemos la dosis de cloro. Aquí nos va a decir qué cantidad de cloro es que tenemos que colocar. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, profesora, pero entonces, ¿cómo van a garantizar si habiendo tantas casas, decir, mire, esta es la cantidad de cloro que está llegando? Bueno, las empresas de este tratamiento de agua pueden llegar a los hogares o pueden agarrar de tomas de puntos de agua, pedir cantidad de agua y ahí determinan si realmente la cantidad de cloro está llegando a los hogares. Sí. Recuérdense que hay diferentes tomas de agua en diferentes puntos. ¿Alguna duda con respecto a esto de la curva de cloro? Ok, entonces, vuelvo y repito brevemente. Graficamos la cantidad de cloro que añadimos en cada uno de los recipientes. Tomamos la cantidad de cloro que se obtuvo. Luego, realizamos la gráfica. Vamos a obtener la cantidad de cloro residual combinado, que vendrían siendo la cantidad de cloro que estamos teniendo durante ese proceso que va a existir en el tanque, tubería y casa. Vamos a decirlo de esta manera. Tenemos el breakpoint o punto de quiebre, que es la dosis mínima de cloro que debemos de añadir. Es decir, que yo tengo que añadir, por ejemplo, la cantidad que hay aquí para garantizar que en mi casa haya cloro. Sin embargo, la legislación me establece que debe haber un cloro residual libre total que esté cuando yo haya almacenado mi agua. Hago el corte y determino realmente la cantidad de dosis de cloro que debo de añadir para garantizar ese cloro residual. Siguiente, Joan. Profe, ya va. Ese corte lo hace, ese corte lo hace donde está el punto azulito, ¿no? Sí. Ok. Y por ejemplo, ¿qué quiere decir eso de que se esté por arriba de la línea? ¿Cuál? ¿Por aquí? El punto C, que está por arriba de la línea de corte. Que hay mayor cantidad de cloro. Lo que pasa es que ahí se da lo que se denomina el cloro combinado. El cloro combinado es cuando el cloro como que se ha agotado, ¿no? Y entonces hay una diferencia de cloro bastante alta. Entonces uno comienza como un punto, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo te puedo...? Ese es como que en el momento en que los microorganismos están reproduciéndose, vamos a decirlo de esta manera, se siguen desinfectando, se sigue eliminando, ¿sí?, el proceso. Sin embargo, hay mayor cantidad de cloro en ese punto, es decir, la dosis de cloro está estable. ¿Sí? Hay proceso de desinfección, pero no es tan eficiente. No sé si me entienden lo que quiero decir, que no le quiero complicar con ciertas palabras que sean muy químicas. No sé si me entiendes. Sí, profe. Listo, gracias. Es para no complicarlo, porque es como, de hecho, se dice que el cloro combinado el cloro total primero. El cloro total que se añade es la suma del cloro libre, ¿sí?, y el cloro combinado. Y el cloro combinado es la suma de lo que vendría siendo el cloro con amoníaco y el cloro con materia orgánica nitrogenada. Por eso es que no me quería meter por ahí.
¿Me entiendes? Entonces, viéndolo de otro punto de vista, vamos a decirlo así, que durante este proceso se añade la cantidad de cloro, sin embargo, la desinfección es como más baja. El proceso de desinfección es más baja y la cantidad de cloro residual se aumenta. Total. La siguiente, que no me quería meter por la parte de amoníaco ni nada, porque sé que los confundo. Ok, ¿qué debe contener a grandes rasgos, según Morris, un buen desinfectante? Primero, tiene que contener, como decir, 5 acciones puntuales. La primera, que sea un herbicida potente. ¿Qué quiere decir esto? Que desinfecte, sencillamente. Es decir, que elimine o reduzca los microorganismos existentes. Tiene que tener cualidad residual. No todos los desinfectantes tienen cualidades residuales. ¿Qué significa cualidad residual? Cualidad residual es que siga matando luego de haber sido añadido o colocado en el agua. ¿Ok? Es decir, si yo utilicé este desinfectante A, yo vengo y sé que como tiene un poder residual, lo añadí ahorita y dentro de 7, 8, 10 minutos, él seguirá haciendo su función residual. Es decir, seguirá matando. ¿Qué es lo que pasa cuando no tiene esa cualidad residual? Es decir, ¿qué pasa? Que no se puede garantizar, ¿sí?, que haya o que exista desinfección post añadirlo. Es decir, no se puede garantizar. El cloro particularmente tiene un poder residual bastante alto. Él continúa matando luego de haber sido añadido. ¿Okay? Sin embargo, existen otros que dicen que no existe el poder residual o no hay poder residual, por ejemplo, en la aplicación UV. ¿Por qué? Porque la aplicación UV es un proceso puntual. Destruye en el momento el microorganismo, pero no tiene un efecto residual. Sí, no va a seguir siendo el proceso. Entonces, él particularmente, por ejemplo, dicen que no es bueno utilizarlo cuando sea para función sostenida, es decir, función continua. Que el control de gustos y olores, ¿qué significa esto? O que da a entender que sea control de gustos y colores, de gustos y olores, perdón. Es que no se produzca ningún tipo de sustancia adicional al que ya se está eliminando. Es decir, no es que yo voy a tener, se oxidan las sustancias, pero no es que voy a producir una nueva. ¿Ok? También que esto tiene que ver mucha relación con el poder residual o la cualidad residual del desinfectante, es que tenga control de crecimiento biológico. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que continúe desinfectando, continúe eliminando los microorganismos luego que se añadan dentro del proceso del agua. ¿Qué otro punto es importante? El control químico, en el cual se busca que destruya el sulfuro de hidrógeno y algunos compuestos que pueden producir olores y sabores desagradables, y por supuesto tiene también relación directa con el control de gustos y olores. Sí, están muy relacionadas ellas, sin embargo, Morris establece que estas son las 5 cualidades más importantes dentro de un sistema de desinfección. La siguiente. Aquí podemos ver un resumen de los desinfectantes existentes, informaciones de ellos.
Des en cuenta que el cloro, su proceso de desinfección es bueno, el mantenimiento a nivel residual es muy bueno, la información de este producto, hay información, tenemos información accesible, su remoción de colores y olores es bueno. Con respecto, un ejemplo, coloco el ozono. El ozono, el proceso de desinfección es excelente. Sin embargo, el mantenimiento de residuos y el poder residual, no. O sea, tenemos este problema. Por eso es que, por ejemplo, la radiación ultravioleta establecen que es acertado. Acertado es porque es puntual, no hay mantenimiento de residuos. Sí, no hay ese poder residual. Y nosotros lo que buscamos es que el agua tenga un poder residual. Sí, el agua que está en una empresa, en una etapa. Puede ser que nosotros consumamos ahorita un agua, tenemos UV en un grifo, consumamos en el momento, perfecto, no hay problema porque lo estamos sacando, hacemos el proceso UV y lo consumimos. Sin embargo, para un proceso de distribución, que es el cual va por las tuberías, no es muy recomendable. El siguiente. Vamos a ver los parámetros físicos y aquí yo los voy a relacionar un poquito con cosas que ustedes pueden haber visto. Estos parámetros físicos particularmente están muy asociados a las características organolépticas porque justamente tienen que ver con los sentidos, que es vista, olfato y gusto. Los más comunes o los más importantes o lo que más se utilizan son la turbiedad, los sólidos, el color, olor, sabor, temperatura y conductividad. Vamos a ver el primero. Siguiente. Y me voy aquí a la turbiedad. Yo voy a hablar un poco de la turbiedad, pero primero les voy a decir algo que puede ser que me lo vayan a entender mejor que lo que yo les pueda decir aquí como un término. Ustedes en algún momento, cuando han estado en su casa, en un salón cerrado, ¿no? Sin luz, ustedes de repente abren la ventana y ven que pasa un haz de luz en el mismo. No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes al inicio, si ustedes ven el aire, ustedes lo ven nítido, ustedes no ven nada en el aire. Sin embargo, cuando abren esa ventana, ustedes de repente al ver pasar el haz de luz, no sé si se han dado cuenta que ven como el polvillo. No sé si lo han percibido eso. Sí. Eso es la turbiedad. Eso es la turbiedad. Justamente. Le voy a leer lo que dice y relacionarlo con lo que le acabo de decir. Es una expresión de la propiedad o efecto óptico causado por la dispersión e interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una muestra de agua. Imagínense que en este caso el aire era el agua, es lo mismo. Totalmente igual. Es lo mismo. ¿Ok? Sí. Le estoy dando esa relación porque creo que es más fácil que lo vean con algo que ya lo han visto anteriormente. Entonces, eso es la turbiedad. Es simplemente, son esas partículas coloidales que están en suspensión dentro del agua. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? O cómo funciona el equipo. El equipo lo que hace es lo que hace es pasar un haz de luz a través de ese equipo. Nosotros sabemos que como hay partículas, va a ocurrir lo que está aquí en el, no sé si lo ven aquí en los circulitos rosados, que el haz de luz va a conseguir como obstáculos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando él consigue esos obstáculos? Él se va a desviar automáticamente. Eso significa que al inicio, que era el punto A, va a haber una cantidad de haz de luz que yo estoy incidiendo. Pero luego en el punto B va a haber otra cantidad diferente. ¿Por qué? Porque las partículas que estaban en suspensión dentro de este sistema hacen que ellas se desvíen. Esa desviación es lo que nosotros, al restar ambos valores, el equipo determina un valor y ese valor es lo que nosotros conocemos como la turbiedad del agua. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso?
cómo es que funciona el equipo y qué es la turbiedad del agua como tal. Ok. El siguiente. Generalmente, ¿qué causa la turbiedad del agua? El agua generalmente lo causa por la misma turbulencia del agua. Acuérdense que estamos hablando de un sistema que siempre está en continuo movimiento. Y recordemos que el agua existe en el agua hay turbulencia. Entonces, esta turbulencia o este movimiento hace de que la arena, las tierras que está dentro del sistema sea también removido. Y esto causa la turbiedad del agua. Esta turbiedad particularmente se elimina a través de diferentes equipos, entre los cuales los más comunes la coagulación, la sedimentación, la filtración, y la coagulación es unido mucho con la floculación. Sin embargo, estos términos o estos puntos los vamos a tratar cuando hagamos etapa, equipo por equipo. ¿Por qué tenemos que hacerlo o por qué es el deber ser? Primero, tenemos 3 puntos importantes. Primero es la parte estética. Se sabe que el consumidor, nosotros nos guiamos todo por la vista, gusto y tacto. Nosotros automáticamente, tú al ver un agua que sea, por ejemplo, media marrón, tú dices, ay, esa agua está sucia y yo no me la voy a consumir, no la voy a utilizar porque no cumple los estándares. Entonces es el rechazo automático. Lo otro es la filtración. Se vuelve más engorrosa, aumenta el costo y el mantenimiento dentro de las empresas en específico. Yo siempre coloco un ejemplo que puede sonar así como muy sencillo, pero es como más reflejante para mí. Yo siempre les coloco a los muchachos y les digo, imagínense que yo ahorita estoy colando café y yo coloco en un colador, coloco 10 cucharadas de café y en el otro coloco 2 cucharadas de café. Coloco agua a la misma temperatura con la misma cantidad. ¿Quién se filtra más rápido? ¿El de 1 o el de 10? Y por supuesto siempre dicen el de 1. ¿Por qué? Porque a menor cantidad el proceso de filtración y el tiempo de retención va a ser mucho menor. Es decir, optimizo el proceso. Entonces, la turbiedad ocasiona que el proceso de filtración se vuelva más tedioso, vamos a decirlo desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de sólidos presentes, aumenta el costo, aumenta el tiempo de retención y, por supuesto, el mantenimiento. Un punto importante es en el proceso de desinfección. En el proceso de desinfección hace que los costos aumenten debido a que se tenía que agregar mayor cantidad de desinfectante debido a que hay presencia de esta materia orgánica, microorganismos o estos sólidos presentes. ¿Por qué? Porque ellos cumplen como una función de interferencia. ¿Sí? Es como una interferencia que hacen en el sistema. Esto hace que si yo quiero desinfectar, entonces yo como veo que hay mucha cantidad de sólidos, entonces yo voy a agregar más cantidad para garantizar esa desinfección. Y por supuesto el aumento de costo también me va a influir. Entonces, generalmente la turbiedad o el proceso de turbiedad se elimina a través de equipos antes del proceso de desinfección. ¿Por qué? Porque si no, aumento costos. ¿Cómo se mide la turbiedad? La turbiedad se mide con el turbidímetro y también lo llaman nefelómetro. Es un equipo que se maneja bajo el principio anterior, haz de luz. La unidad que se maneja es UNT, UNT o NTU y al final se nombran lo mismo. Son unidades de turbidez nefelométricas. Por eso el nombre del equipo que es el nefelómetro. Particularmente el nefelómetro, este equipo, no sé si ustedes llegaron a utilizar para determinar los grados Brix en el jugo. No sé si se acuerdan en química industrial que determinaban los grados Brix.
Ustedes sí lo llegaron a hacer, ¿verdad? ¿O no? Ubíquenme, por favor. El equipo del nefelómetro se parece mucho a ese equipo. Cumple la misma función. Se parece demasiado. Entonces, particularmente, él es un instrumento que va a medir esas partículas que están en suspensión, en este caso en el líquido, y nos va a reflejar la cantidad de turbiedad que hay en el agua. La siguiente. Existe, es importante eliminar la turbiedad en el agua porque él tiende o puede producir el problema con las arcillas y la materia orgánica al acumularse, tienden a impedir, vamos a decir, el proceso fotosintético debido a que obstaculiza el proceso de intercambio de oxígeno en el proceso. Generalmente a nivel de cuerpos de agua se utiliza lo que se denomina el disco de Secchi. El disco de Secchi es valga la redundancia, es un disco que mide aproximadamente entre 20 y 30 centímetros. ¿Sí? Está dividido en 4 partes, como lo pueden ver aquí, de este lado. ¿Sí? 2 partes pintadas de color negro y 2 partes pintadas de color blanco. Particularmente este disco de Secchi se busca para medir la turbiedad en el agua. ¿Cómo funciona este disco de Secchi? Este disco de Secchi particularmente tiene la particularidad de que a medida que nosotros lo vamos a ir introduciendo en el agua, ¿no? Porque tiene que ver con la profundidad, va a llegar un punto en que nosotros vamos a dejar de percibir las partes blancas, ¿sí? Vamos a ver como un todo, ¿sí? En ese momento se mide la distancia y en función de esa distancia se conoce la transparencia, lo que uno denomina transparencia del agua o la turbidez del agua. Particularmente, por supuesto, a medida de que exista mayor penetración, la turbiedad del agua será menor. Es decir, que es inversamente proporcional. El siguiente. La temperatura es un parámetro que hemos hablado mucho porque siempre lo han escuchado cuando hemos estado en química general, en química industrial, en otras asignaturas. Y es una medida del calor almacenado, en este caso en el agua. Y por supuesto, particularmente hay muchas reacciones que son termodependientes, es decir, que dependen de la temperatura del agua. Entre ellas tenemos la viscosidad y la solubilidad. Nosotros conocemos que si aumentamos, por ejemplo, la temperatura del agua, podemos disolver mayor cantidad de sales presentes en la misma. Es por ello que se dice de que la temperatura está incluida en la actividad biológica. Nosotros hemos escuchado muchas veces, hierve el agua para eliminar los microorganismos, la absorción del oxígeno, las precipitaciones de compuestos, la desinfección, entre otros. Y por supuesto, en algunos equipos es directamente su impacto. Un ejemplo, en el proceso de filtración. Un agua, si yo tengo 2 envases con la misma cantidad, en este caso, por ejemplo, vuelvo al café, tengo 2 envases, 2 coladores con la cantidad misma de café, pero en una le añado agua caliente y en una agua fría, voy a observar que automáticamente en la de agua fría va mayor el tiempo de retención y, por supuesto, el tiempo de filtrado es mayor. Entonces, por eso se dice que son funciones termodependientes. La temperatura es un parámetro que es importante debido a que de hecho existe un punto que lo vamos a ver cuando hablemos del decreto con la Gaceta, que se llama punto de mezcla. El punto de mezcla es el punto en el cual
cae el vertido, el contaminante en el agua, y el mismo no debe contener más o menos 3 grados a 5 grados centígrados del agua. Esto es debido a que la actividad biológica puede influir, es decir, el cambio de temperatura en la vida acuática que hay en el ecosistema. Por eso es un parámetro importante, indispensable de tomar en cuenta. Siguiente. También tenemos, que es lo que les había dicho, que está presente por los cambios de oxígeno, la cantidad de sólidos disueltos, a mayor temperatura, mayor cantidad de sólidos disueltos presentes en la misma. También existen unos microorganismos que son denominados termófilos, ¿ok? Estos microorganismos llamados termófilos son microorganismos que pueden subsistir a altas temperaturas, ¿ok? Particularmente estos microorganismos, hay algunos que pueden vivir a 110 grados centígrados en el agua y no pasa nada. Sin embargo, la mayoría, no, muchos son por debajo de ellos, pueden eliminarse. Sin embargo, por eso es que se dice siempre que hay que tomar en cuenta a este tipo de organismos termófilos porque se van adaptando al medio, y des en cuenta que el agua hierve a 100 grados centígrados y hay microorganismos que a 110 grados centígrados siguen en el agua. Se me había olvidado comentarles que existen microorganismos que se alimentan, vamos a decir, de ciertos metales. Y, por ejemplo, tenemos las ferrobacterias. Las ferrobacterias son bacterias que se encuentran y están dentro de lo que es el óxido de hierro, ¿sí? Oxidan los óxidos de hierro y tienden a estar situadas en ellas. Particularmente, ellas producen son corrosiones en las tuberías, equipamiento, entre otros, y se van a dar cuenta el por qué también era importante eliminarlas dentro del sistema de tuberías, dentro de un sistema, por ejemplo, de una caldera. Cabe resaltar que tenemos varios parámetros, entre los que sigue la conductividad, tiene relación directa con la cantidad de iones de disolución presentes en el agua, es las sales presentes en el agua. A mayor cantidad de sales presentes en el agua, mayor hay probabilidad de ionización, y esto hace que produzca lo que vendría siendo el paso de la corriente eléctrica a través del agua, y que tiene relación directamente con la conductividad del agua. Y si se han dado cuenta, relación directa con los sólidos presentes en la misma. La siguiente. El color generalmente está derivado por presencia de partículas coloidales o disueltas en la misma y desechos orgánicos. Tenemos dos tipos de colores: el color aparente y el color real o verdadero. El color aparente es lo que nosotros vemos a simple vista, están en el agua cruda, en el agua bruta, y nosotros percibimos algo simplemente y pensamos que ese es el color. El color verdadero es cuando ya nosotros hayamos realizado el proceso de filtrado, eliminar esto que está produciendo el color aparente, y tenemos ya el agua en su último estado. Por supuesto, lo que se mide en las leyes es el color verdadero, o sea, es lo que uno mide, por ejemplo, en la Gaceta Oficial. Un ejemplo de color aparente, no sé si en algún momento ustedes han llegado a ir a una playa o han visto fotos, se ve mucho, que de repente ven como que en un sitio ven verdes, rojos, azules, y esos son las algas. Esos son colores aparentes. El agua no es de color rojo, el agua no es de color verde, no era de color, sino que aparentemente nosotros estamos viendo que existen ellas dentro de la solución. Otro ejemplo que vemos es el agua
No sé si alguno de ustedes ha ido a la cascada del vino. Ese es un color aparente en el agua. ¿Por qué? Porque eso se debe a los procesos de disolución presentes en ella. Tenemos también, por ejemplo, el mar rojo, ¿no? Que le llaman, y que en muchas zonas le dicen que es simplemente por la presencia de algas presentes en la misma o que dan, o dan un color rojizo. Entonces, generalmente se habla que tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Es la presencia de algas, es la presencia de hierro presente disuelto en la misma. Y por supuesto tiene que ver directamente con factores como pH, temperatura, entre otros, y se utilizan entre los equipos que se puede utilizar en la filtración o procesos de coagulación, floculación utilizando sulfato de aluminio y alumbre para reducir el sistema. Ahora bien, la siguiente. Aquí es una serie de puntos importantes, donde vemos aquí lo que son los sólidos presentes, pero primero vamos a estudiar un poquito qué son los sólidos que existen, y con esto culminamos y vamos a continuar posteriormente. Siguiente. Ok. El olor y el sabor. El olor tiene que ver muchas veces con la cantidad de materia orgánica que puede estar en proceso de putrefacción, y por supuesto todo aquello que está en el agua puede producir cambios de sabor en la misma. Entre esto tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el cloruro de sodio, que nosotros lo conocemos, la sal común, fenoles, entre otros, y que, por ejemplo, tienen relación con la temperatura. En los procesos de putrefacción nosotros podemos oler o evidenciar un olor como a huevo podrido, y eso es un olor de azufre. Siguiente. Entonces tenemos, por ejemplo, colores como el color amarillento, que es debido a los ácidos húmicos, color rojizo, presencia de hierro, color negro, presencia de manganeso, y todo esto tiene que ver con colores aparentes. Luego de eliminar o reducir, vamos a decir de esta manera, las sustancias, vamos a evidenciar que ellas se eliminan, que es el color verdadero, que es realmente lo que nosotros tomamos en cuenta. Siguiente. Particularmente, los olores también tienen una clasificación. Tenemos olor balsámico, que son los olores que provienen de las flores. Cuando hablamos de olor a pescado, porque hay marisco. O olor a cloro es porque hay cloro residual libre. Olor a moho es olor a cueva. ¿Por qué se les dice esto? Porque a veces uno coloca olor. Entonces, ¿cómo le digo el color? Al olor. Entonces, el olor mira, el olor es de las refinerías, pero bien, es un olor a hidrocarburos. Es como una clasificación que hay, de manera de que sea un poco más estandarizado y no comencemos a decir, no, es que este es olor a, y coloquemos lo que nosotros pensamos que es. La siguiente. Y ya para terminar, tenemos esto que luego vamos a profundizar y continuar profundizando, que tiene que ver con los sólidos. Los sólidos, tenemos los sólidos totales, existen muchas clasificaciones de sólidos, particularmente estas son las más comunes. Tenemos los sólidos totales, que es la suma de los sólidos suspendidos más los sólidos disueltos y los sólidos sedimentables. Los sólidos suspendidos son aquellas partículas que se mantienen en suspensión. Los sólidos disueltos están dentro del agua, y los sedimentables. Yo se los voy a explicar de una manera más fácil. Yo solo
Ahí está la definición, se los voy a explicar de una manera, creo que es más práctica. Imagínense que tengo un vaso con agua, el vaso con agua le agrego 2 cucharadas de arena, agito, dejo reposar un periodo de tiempo. Luego de un periodo de tiempo voy a observar que hay unas partículas de arena que se fueron al fondo del recipiente. Esos son los sólidos sedimentarios, que por acción de la gravedad se depositan en el fondo. Luego voy a ver que en el medio el agua se ha vuelto como turbia, como un color marrón. Esos son los sólidos disueltos. Son aquellos sólidos que se mantienen dentro del sistema de agua y ocurre esto. ¿Sí? Tenemos unos sólidos que no sé si en algún momento se han dado cuenta que en el vaso se forma como una especie de capita. En esa capa que forma como una nata. Esos son los sólidos suspendidos. Son tan pequeños que tienden a quedarse en la superficie y no se disuelven porque son demasiado pequeños. Particularmente se le dice que se mantienen en suspensión. En el agua particularmente, imagínense que yo arroje una hoja y hay unos autores que establecen que al arrojar una hoja y esas partículas tan pequeñas, esas hojas diminutas, se mantengan en el agua, están flotando y le denominan sólidos flotantes. Sin embargo, los sólidos más comunes, los que se manejan en gacetas, son los sólidos suspendidos, sedimentables y disueltos. Y todos estos, al final, suman lo que se denomina sólidos totales. Creo que era más fácil entenderlo con el vaso. Es más fácil porque sé que lo pueden haber visto. Ya saben que en el vaso se forman las 3 capas. Los sólidos sedimentales están al final, los que están en el medio son los sólidos disueltos, por su tamaño es tan pequeño que hay que filtrarlos, hay que eliminarlos a través de otro método, y los sólidos suspendidos que son como esos que forman como una nata en la parte superior. Eso es todo por el día de hoy, y luego en la siguiente clase vamos a ver todos los parámetros químicos y luego empezar a relacionar todos los parámetros que vamos a ver y cómo los estamos viendo. Gracias. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Que pasen un feliz día. Gracias, igualmente. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profe.